Presidente, ¿qué tal está? Bien. La última vez que usted vino a Kiev era a finales de abril. Había empezado hace poco la guerra. ¿Qué diferencias ha encontrado entre aquella visita y la visita de hoy? Sobre todo de actitud. Un gobierno y un líder y una sociedad aún apabullada por la inminencia del ataque, la incertidumbre de qué es lo que iba a suceder. Y hoy, en cambio, un año después, veo a una Ucrania mucho más confiada de sus posibilidades, que claramente ha visto que se puede resistir ante el brutal ataque de un agresor, en este caso de las fuerzas de Putin, y confiado en la victoria. He visto a un presidente Zelensky mucho más curtido, con ideas claras de cuál debe ser no solamente el momento de la lucha frente al agresor, sino también opciones de salida hacia una paz que, si hay un pueblo interesado, es precisamente el de Ucrania. Ha hablado usted antes del envío de 10 tanques Leopard en lugar de los 6, aumentar ese número que estaba previsto. ¿Para cuándo y en qué condiciones están esos tanques? Ahora mismo se están actualizando 6 de ellos, 5 más 1, con lo cual estaríamos proveyendo 6 tanques Leopard para lo que se llama una sección. Esto es muy importante para el ejército ucraniano. Nos han pedido un esfuerzo adicional, España lo va a dar. Vamos a tratar de que sean efectivamente 10 tanques Leopard, y además estamos formando ahora mismo en torno a 55 soldados ucranianos en el manejo de estos Leopard, y efectivamente tendremos que formar a otros tantos para los otros 4. En definitiva, lo que queremos es alinear en la entrega de estos tanques también con profesionales cualificados y que sepan exactamente cómo manejar pues estos tanques de alta cualificación tecnológica. La siguiente petición de Zelensky está siendo, y de manera muy insistente, los aviones caza. ¿Qué hay que hacer con esta demanda del presidente Vamos ucraniano? a estudiarla. Yo creo que todas las demandas y las peticiones que hace un gobierno que ahora mismo lo que quiere es defenderse, y esto me parece muy importante también para los oyentes, que sean conscientes de que Ucrania, cuando solicita este tipo de armamento, de munición, de equipamientos militares, no es para atacar a Rusia, porque nunca estuvo en la mente de Ucrania atacar a Rusia ni invadir un centímetro cuadrado de suelo ruso. Nunca fue un riesgo Ucrania para Putin. De hecho, lo digo porque hace 2 días vimos al presidente Putin decir poco menos que se ponía en riesgo la seguridad de Rusia, ¿no? Antes, al contrario, no estamos haciéndolo para que un pueblo que ahora mismo necesita defenderse ante un ejército mucho más y mejor equipado que es el ruso, pues me parece que es una petición legítima que tenemos que estudiar. A partir de ahí, evidentemente, tendremos que ver cuáles son las capacidades militares que tenemos, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, pero desde el punto de vista militar, insisto, estamos ya dando muchísimos recursos al pueblo ucraniano, y yo creo que además el que el presidente Zelensky, no a mí ni al gobierno de España, sino al conjunto de la sociedad española, en un día como hoy, 23 de febrero, en las vísperas del inicio de la invasión, el que hayamos sido recibidos, el que hayamos podido intervenir en el Parlamento Nacional de Ucrania, si algo expresa es el reconocimiento profundo y sincero de una sociedad que ve en España un país aliado en todos los aspectos, el humanitario, el político, por ejemplo, en el ingreso a la Unión Europea, y también el militar. ¿Cuánto le preocupa que la opinión pública española deje de entender este envío de armas constante, esta atención a la petición sobre todo de armamento y munición? ¿Le preocupa que haya ya no solo cansancio, sino, bueno, que se puedan plantear otras salidas a esta crisis, a este conflicto? Es que inevitablemente tenemos que plantear otras salidas a este conflicto. El primero ha sido el presidente Zelensky. Hace unos meses planteó sus 10 puntos para la paz, y España siempre ha defendido esa aproximación. Nadie quiso la guerra salvo una persona. Insisto, si tenemos en cuenta quién es el agredido y quién es el agresor, y claramente el agredido es el pueblo ucraniano y el agresor es Putin. Yo siempre he dicho, no tenemos nada contra el pueblo ruso, pero sí contra un autócrata que está cometiendo el típico error a lo largo, por desgracia, de la historia política de la humanidad, que es el del imperialismo, el del expansionismo, el de no reconocer la identidad nacional de un pueblo como es el ucraniano. A partir de ahí, creo que el deber que tenemos los políticos es, primero,
garantizar esa solidaridad para la defensa legítima de un pueblo que está ahora mismo siendo atacado. Y en segundo lugar, siempre trabajar por la paz. Nadie quiere la paz. Nadie quiere, la guerra salvo una persona. Y todo el mundo quiere la paz, ¿no? Salvo una persona, en este caso Putin. A partir de ahí, creo que es una buena base para el inicio de esas conversaciones, los 10 puntos de Zelensky para la paz. Nosotros estamos haciendo ese trabajo también diplomático, hablando con otros países más allá de los europeos, que claramente estamos todos alineados y estamos unidos en torno a esa propuesta. Y creo que tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? Esta noche se va a celebrar una votación muy importante en la Asamblea General de Naciones Unidas, de condena a la invasión de Rusia, de defensa de la libertad y la independencia de Ucrania, pero tenemos que hacer un trabajo con terceros países que ahora mismo se están viendo damnificados por la crisis energética y también por la crisis alimentaria. Ahí, presidente, también va a ser importante el papel que juegue China. Vimos el otro día al jefe de la diplomacia china entrevistándose con Vladimir Putin. Hoy, creo que en la rueda de prensa, Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano, ha hablado de no me importaría reunirme con China. ¿Qué papel puede jugar China en este desenlace? A mí me parece que un papel fundamental. Creo que tener a actores globales de primer nivel, como es, por ejemplo, China, en la resolución de conflictos y en dar pasos hacia la paz, me parece fundamental. Es verdad que todavía no conocemos cuáles son las propuestas de ese documento de posicionamiento, que es como lo llaman, por parte del gobierno chino. Pero han avanzado dos elementos que a mí me parecen muy importantes y que además son bastante coincidentes con lo que ha propuesto Zelensky hace ya unos meses y que desde luego creo que todos los oyentes compartirán como compartimos usted y yo mismo. 1, no al uso de armamento nuclear. 2, respeto a la integridad territorial. Yo creo que sobre esos dos principios se puede avanzar claramente hacia la paz, porque la amenaza nuclear se ha puesto encima de la mesa. Siempre ha sido por parte de una persona, en todos sus discursos, por desgracia. Por cierto, siendo bastante contradictorio con aquello que luego acuerda en espacios multilaterales. Quiero recordar que en la última cumbre del G20 en Bali, la propia Rusia dijo que no al uso de armamento nuclear en ningún conflicto. Y en segundo lugar, la integridad territorial, porque realmente de esto estamos hablando, de que para que coexistan pacíficamente naciones, tenemos que respetar las fronteras internacionalmente reconocidas y no anexionarse, como está anexionándose de manera unilateral Putin hace unos cuantos meses, pues territorios que claramente pertenecen a la nación ucraniana. ¿Piensa que la alusión de Putin al armamento nuclear es un farol? No, creo que mi deber como presidente del gobierno no es especular sobre estas cuestiones, sino atenerme a los hechos. Creo que ahí están las declaraciones en forma de resoluciones acordadas también por Rusia. Insisto, en el G20 se llegó a este acuerdo muy importante. Creo que además países que se han mantenido, digamos, en un segundo plano, como es por ejemplo el caso de China, han sido rotundos en su rechazo y en su condena a cualquier uso de armamento nuclear por parte de cualquier potencia. Y por tanto creo que, en fin, hemos visto pasos atrás, como se dio por parte del presidente Putin hace unos días con la suspensión de este control de armas nucleares que se tenía firmado con Estados Unidos, pero creo que es importante que no escalemos en la dialéctica y que entre todos busquemos una vía que resuelva este conflicto. Pero también quiero dejar esta reflexión en los oyentes, porque todos queremos la paz, insisto, salvo una persona, pero esa paz tiene que ser duradera, y para que sea duradera tiene que ser justa. Y creo que lo justo es el que los soldados rusos salgan de aquel territorio que han ocupado desde hace un año a esta parte. Presidente, España asumirá la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre. ¿Qué puede hacer, si va a hacer algo, para acelerar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea? Se lo ha pedido Zelensky. Sí. Bueno, el presidente Zelensky se lo pide evidentemente a todos los líderes europeos, ¿no? Yo creo que, hay una voluntad política ya manifestada por parte de todos los líderes europeos, del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, en donde manifestamos en una declaración que el futuro de Ucrania está en Europa. A partir de ahí, creo que la voluntad es manifiesta y no hay duda. Ahora bien,
los tratados, en este caso el Tratado de la Unión Europea, es un acuerdo entre Estados miembros. Hay una serie de procedimientos, de reglas, de hitos que se tienen que cumplir por parte de todos los países que llamen a la puerta de la Unión Europea. Se llame Ucrania, se llame Moldavia, se llame Bosnia-Herzegovina, se llame Albania, otros muchos países que están llamando desde hace mucho tiempo a la puerta de la Unión Europea. Y creo que esto es muy importante. Primero, para tener un procedimiento claro, transparente, que también proteja, en fin, un logro tan importante como es la propia Unión Europea. Y tengo que decirle además que en mi conversación con el presidente Zelensky, todas las reformas que se han planteado como hitos por parte de la Comisión Europea se están cumpliendo por parte del Gobierno y del Parlamento Nacional ucraniano. Con lo cual, desde el punto de vista de la voluntad política, esta es inequívoca. Lo que se tiene que hacer es seguir las reglas. Por lo que parece, no soy yo quien tiene que valorarlo, sino la Comisión Europea, parece que se están cumpliendo los hitos, y creo que eso puede también contribuir de alguna manera a esa ansiada paz que queremos y garantizar en cierta medida la seguridad europea, que ahora mismo, pues desde hace un año está siendo puesto en cuestión por el presidente Putin, ¿no? Presidente, muchísimas gracias. A ustedes, un placer.